Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En este capítulo vamos a hablar sobre una de las sociedades mágicas o sociedades secretas más famosas de la historia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y me estoy refiriendo a la Orden Hermética de la Golden Dawn, conocido también como solamente la Golden Dawn o como el Amanecer de la Aurora Dorada. La Orden Hermética de la Golden Dawn fue una sociedad secreta dedicada al estudio y la práctica del hermetismo y la metafísica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Conocida como una orden mágica, la Orden Hermética de la Golden Dawn estuvo activa en Gran Bretaña en sus inicios y centró sus prácticas en la teurgia y el desarrollo espiritual. Muchos conceptos actuales de ritual y magia que están en el centro de las tradiciones contemporáneas, como por ejemplo la Wicca y la religión de Telema, se inspiraron en la Golden Dawn, que se convirtió en una de las mayores influencias individuales del ocultismo occidental del siglo XX. Esta orden mágica tuvo tres fundadores: el señor William Robert Woodman, William Wynne Westcott y Samuel Liddell Mather, los cuales eran masones. Westcott parece haber sido la fuerza impulsora inicial detrás del establecimiento de esta orden esotérica o mágica. El sistema de la Golden Dawn se basaba en la jerarquía y la iniciación, similar a lo que hacen las logias masónicas. Sin embargo, por ejemplo, una de sus diferencias fundamentales en sus inicios fue que las mujeres fueron admitidas en igualdad de condiciones con los hombres. La Golden Dawn fue la primera de tres órdenes, aunque a las tres a menudo se las conoce colectivamente como Aurora Dorada. La primera orden enseñó filosofía esotérica basada en la cábala hermética y el desarrollo personal a través del estudio y la conciencia de los cuatro elementos clásicos, así también como los conceptos básicos de astrología, adivinación con el tarot y la geomancia. La segunda orden, u orden interna, la Rosae Rubeae et Aureae Crucis, enseñaba magia, incluida la adivinación, el viaje astral y la alquimia. Y la tercera orden era de los jefes secretos, de quienes se decía que eran muy hábiles. Supuestamente dirigían las actividades de las dos órdenes inferiores mediante comunicación espiritual con los jefes de la segunda orden. Los documentos fundacionales de la orden original de la Golden Dawn, conocidos como los manuscritos cifrados, están escritos en inglés utilizando el cifrado de Tritemius. Los manuscritos dan los lineamientos específicos de los rituales de grado de la orden y prescriben un currículo de enseñanzas graduadas que abarcan la cábala hermética, la astrología, el tarot, la geomancia y también la alquimia. Según los registros de la orden, los manuscritos pasaron del señor Kenneth Mackenzie, que era un erudito masónico, al reverendo señor Woodford, a quien el escritor ocultista británico Francis King describe como el cuarto fundador, aunque el señor Woodford murió poco después de que la orden fuera fundada. Los documentos no entusiasmaron al señor Woodford y en febrero de 1886 se los pasó al masón William Wynne Westcott, quien logró decodificarlos en 1887. Westcott, complacido con su descubrimiento, llamó a su compañero masón Samuel Liddell MacGregor Mathers para una segunda opinión. El señor Westcott preguntó por Mathers ayudar a convertir los manuscritos en un sistema coherente para el trabajo de la logia. El señor Mathers, a su vez,
le pidió a su compañero masón William Robert Woodman que los ayudara a ambos y este último aceptó. A Mathers y Westcott se les ha atribuido el desarrollo de los esquemas rituales de los Cipher Manuscripts o manuscritos cifrados en un formato viable. A Mathers, sin embargo, generalmente se le atribuye el diseño del plan de estudios y los rituales de la Segunda Orden, a la que ya me referí recién y que llamó Rosae Rubae et Aureae Crucis, que podríamos traducirlos como Rosa Rubí y Cruz Dorada. Con respecto a la fundación del primer templo, en octubre de 1887, Westcott afirmó haber escrito a una condesa alemana y prominente Rosacruz llamada Anna Sprengel, cuya dirección se decía que se había encontrado en los manuscritos cifrados decodificados. Según Westcott, la señora Sprengel afirmó tener la capacidad de contactar a ciertas entidades sobrenaturales conocidas como los jefes secretos, que se consideraban las autoridades sobre cualquier orden mágica u organización esotérica. Westcott supuestamente recibió una respuesta de Sprengel otorgando permiso para establecer un templo Golden Dawn y otorgando grados honorarios de Adeptus Exemptus a los señores Westcott, Mather y Woodman. El templo consistiría en los 5 grados descritos en estos manuscritos cifrados. En 1888 se fundó el templo Isis Urania en Londres. A diferencia de otras órdenes como la SRIA y la misma masonería, las mujeres podían y eran bienvenidas a participar en la orden en perfecta igualdad con los hombres. La orden era más una orden de enseñanza filosófica y metafísica en sus primeros años. Además de ciertos rituales y meditaciones que se encuentran en los manuscritos de Cipher y que se desarrollaron más adelante, las prácticas mágicas generalmente no se enseñaban en el primer templo. Durante los primeros 4 años, la Golden Dawn fue un grupo cohesivo, más tarde conocido como la Primera Orden u Orden Externa. Una segunda orden u orden interna se estableció y entró en actividad en 1892. La segunda orden estaba formada por miembros conocidos como adeptos, que habían completado todo el curso de estudio de la primera orden. La segunda orden se estableció formalmente con el nombre de Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis, es decir, la Orden de la Rosa Roja y la Cruz Dorada. Finalmente, se fundaron el templo de Osiris en Weston-super-Mare, el templo de Horus en Bradford, ambos en el año 1888, y el templo de Amen-Ra en Edimburgo en 1893. En este mismo año, el señor Mathers fundó el templo Hathor en París. En 1890, la supuesta correspondencia de Westcott con la señora Anna Sprengel cesó repentinamente. Él afirmó haber recibido noticias de Alemania de que ella estaba muerta y que sus compañeros no aprobaban la fundación de la orden y que no se haría más contacto. Si los fundadores se pusieran en contacto con los jefes secretos, aparentemente tenía que hacerlo por su cuenta. En el año de 1892, el señor Mathers declaró que se había establecido un vínculo con los jefes secretos. Posteriormente, proporcionó rituales de la Segunda Orden. Los rituales se basaban en la tradición de la tumba de Christian Rosenkreuz y una bóveda de adeptos que se convirtió en la fuerza controladora detrás de la orden exterior. Más tarde, en 1916, Westcott afirmó que Mathers también construyó estos rituales a partir de materiales que recibió de Frater Lux ex Tenebris, un supuesto adepto continental. Algunos seguidores de la tradición de la Golden Dawn creen que los jefes secretos no eran seres humanos o sobrenaturales, sino representaciones simbólicas de fuentes reales o legendarias de algún tipo de esoterismo espiritual. El término llegó a representar a un gran líder o maestro de un camino o práctica espiritual
que encontró su camino en las enseñanzas de la orden. A mediados de la década de 1890, esta orden del Amanecer Dorado estaba bien establecida en Gran Bretaña, con más de 100 miembros de todas las clases de la sociedad victoriana. Muchas celebridades pertenecieron al Golden Dawn, como por ejemplo la actriz Florence Farr, la revolucionaria irlandesa Maud Gonne, el poeta irlandés William Butler Yeats, el autor galés Arthur Machen y los autores ingleses Evelyn Underhill y el mismísimo Aleister Crowley. En 1896 o 97, ahí hay algunas disparidades, el señor Westcott rompió todos los lazos con la Aurora Dorada, dejando al señor Mathers al mando. Se ha especulado que su partida se debió a que perdió varios documentos relacionados con el ocultismo. Aparentemente, cuando se encontraron los papeles, se descubrió la conexión de Westcott con el Amanecer Dorado y llamó la atención de sus empleadores. Es posible que le hayan dicho que renuncie a la orden o que renuncie a su ocupación como médico forense. Después de la partida de Westcott, Mathers nombró a Florence Farr como adepta principal en Anglia. El doctor Henry Pullenburrer sucedió a Westcott como Cancellarius, uno de los 3 jefes de la orden. El señor Mathers fue el único miembro fundador activo después de la partida de Westcott. Sin embargo, debido a los choques de personalidad con otros miembros y las frecuentes ausencias del centro de actividad de la logia en Gran Bretaña, se desarrollaron o se llevaron a cabo desafíos a la autoridad de Mathers como el líder entre los miembros de la Segunda Orden. Hacia finales de 1899, los adeptos de los templos de Isis Urania y Amen-Ra estaban insatisfechos con Mathers, con su liderazgo, así como con su creciente amistad con Aleister Crowley. También se habían vuelto ansiosos por ponerse en contacto con los propios jefes secretos, en lugar de confiar a Mathers como intermediario. Dentro del templo de Isis Urania surgían disputas entre la Esfera, que era una sociedad secreta dentro del mismo templo de Isis Urania, y el resto de los Adepti Minores. Los funcionarios de Londres negaron a Crowley la iniciación en el grado de Adeptus Minor. Mathers anuló esta decisión y rápidamente lo inició en el templo de Hathor en París, el 16 de enero de 1900. A su regreso al templo de Londres, Crowley solicitó a la señorita Cracknell, la secretaria interna, los documentos que reconocían su calificación a la que ahora tenía derecho. Para los adeptos de Londres, esta fue la gota que colmó el vaso. Farr, que ya opinaba que el templo de Londres debería cerrarse, le escribió a Mathers expresando su deseo de renunciar como su representante, aunque estaba dispuesta a continuar hasta que se encontrara un sucesor. El señor Mathers creía que Westcott estaba detrás de este giro de los acontecimientos y respondió el 16 de febrero. El 3 de marzo se eligió en Londres un comité de 7 adeptos y se solicitó una investigación completa del asunto. El señor Mathers envió una respuesta inmediata, negándose a proporcionar pruebas, negándose también a reconocer el templo de Londres y despidiendo a la señorita Farr como su representante el día 23 de marzo. En respuesta, se convocó una reunión general el 29 de marzo en Londres para destituir al señor Mathers como jefe y expulsarlo de la orden. En 1901, el señor Yeats publicó en privado un folleto titulado ¿Seguirá siendo una orden mágica? Refiriéndose obviamente a Aurora Dorada. Después de que el templo de Isis Urania reclamó su independencia, hubo aún más disputas, lo que llevó al señor Yeats a renunciar. Un comité de 3 iba a gobernar temporalmente, que incluía a ciertos señores de este templo. Después de un corto tiempo, algunos de ellos renunciaron y obviamente otros tomaron sus lugares. En 1903, el señor White y Blackden unieron fuerzas para conservar el nombre Isis Urania, mientras que
el señor Felkin y otros miembros de Londres formaron otra orden, la famosa Stella Matutina. Yeats permaneció en Stella Matutina hasta 1921, mientras que otro señor llamado Brodie Innes continuó siendo miembro de la Amen-Ra en Edimburgo. Una vez que el señor Mather se dio cuenta de que la reconciliación era imposible, hizo esfuerzos para restablecerse en Londres. Los templos de Bradford y Weston-super-Mare permanecieron leales a él, pero su número era reducido. Luego nombró a otro señor, Edward Berridge, como su representante. Según Francis King, la evidencia histórica muestra que había 23 miembros de una floreciente segunda orden bajo Berridge Mather en 1913, es decir, bajo la asociación de estos dos señores. El señor Brodie Innes continuó frente al templo de Amen-Ra, decidiendo que la revuelta no estaba justificada. En 1908, el señor Mathers y Brodie Innes estaban completamente de acuerdo. Según fuentes que difieren con respecto a la fecha real, en algún momento entre 1901 y 1913, el señor Mathers cambió el nombre de la rama de Golden Dawn, permaneciendo leal a su liderazgo de Alpha et Omega. El señor Brodie Innes asumió el mando de los templos ingleses y escoceses, mientras que Mathers se centró en construir su templo a Hathor y ampliar sus conexiones estadounidenses. Según el ocultista Israel Regardie, la Golden Dawn se había extendido a los Estados Unidos de América antes de 1900 y se había fundado un templo Thoth Hermes en Chicago. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914, el señor Mathers había establecido 2 o 3 templos estadounidenses. La mayoría de los templos de Alpha et Omega y Stella Matutina cerraron o quedaron en suspenso a fines de la década de 1930, con la excepción de 2 templos de Stella Matutina: el templo Hermes en Bristol, que funcionó esporádicamente hasta 1970, y el templo Smaragdum Thalases, comúnmente conocido como War Ra, en Havelocks North, Nueva Zelanda, que operó regularmente hasta su cierre en 1978. La aurora dorada o la Golden Dawn se basaba en estructura y grados, como por supuesto toda escuela iniciática. Principalmente la estructura de orden y grados estaba relacionada con la estructura del árbol de la vida asociado a la cábala. Bien. Y esta estructura, no voy a entrar tan en detalle, pero estaba establecido básicamente en una primera, segunda y tercera orden. En la primera orden, los grados eran Introducción, Neófito, Celator, Theoricus, Practicus, Filosofía y grado intermedio Portal. Los grados de la segunda orden era de Adeptus Minor, Adeptus Major y Adeptus Exemptus. Y finalmente, los grados de la tercera orden eran Magister Templi, Magus y Ipsissimus. Cada uno de estos grados, independientemente de qué orden sea, estaban identificados con números. Bien, y esos números, había una cifra, un signo igual y otra cifra, otro número, y esto estaba relacionado porque los pares de números adjuntos a los grados que se relacionan con posiciones en el árbol de la vida iban desde, por así decirlo y explicarlo muy simplemente, iban desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Es decir, cuando iba desde cuando los números eran pares, el primer número es el número de pasos hacia arriba desde abajo, es decir, desde Malkuth, y el segundo número es el número de pasos hacia abajo desde arriba, es decir, desde Keter. Los grados de primer orden estaban relacionados con los 4 elementos de tierra, aire, agua y fuego, respectivamente. El aspirante a un grado recibía instrucción sobre el significado metafísico de cada uno de estos elementos y tenía que probar un examen escrito y demostrar ciertas habilidades para
recibir la admisión a ese grado. En la actualidad si ustedes ingresan a internet, hay un par de asociaciones, lo voy a nombrar de esta forma, que dicen ser los herederos de la tradición original de la Golden Dawn. Al menos se van a encontrar por ahí con unos 3 o 4 y todos reclaman ser los genuinos herederos de esta orden mágica. La verdad es que no estoy en condiciones de decir cuál es la que realmente ha seguido la tradición, digamos, original de la Golden Dawn, pero independientemente de eso, me queda solamente invitar a quienes se interesen en esta orden mágica y rastrear desde principios del siglo XX hasta nuestros días cómo se ha ido derivando, digamos, el conocimiento mágico en otras órdenes, y independientemente de cuál de ellas diga ser la genuina heredera de este conocimiento, será siempre juicio de quien esté buscando, como se dice en el lenguaje esotérico iniciático, el sincero buscador de estos conocimientos, el que pueda dar su veredicto, por así decirlo. Las estructuras de las órdenes mágicas en general son más bien identificarias, por así decirlo, en relación al grado de evolución de conciencia de quienes, como también se dice en el lenguaje esotérico, golpean las puertas del templo. Y no todas, por supuesto, tienen una cierta analogía en cuanto a comparar los grados iniciáticos de una orden con otra. En este caso, la Golden Dawn trabajó principalmente como columna vertebral de su conocimiento mágico con la cábala, en este caso con el árbol de la vida, trabajando con cada una de las céfiras y de los senderos. Hay muchas historias, hay muchos mitos también que giran alrededor de esta famosa orden mágica y esotérica. Esto que he compartido con ustedes el día de hoy es algo muy, muy, muy superficial en relación a quizás otra información y otras fuentes que podrían incluir un poco más de más detalles. Hay también información de que personajes conspicuos de la época pasaron por las logias de la Golden Dawn en sus diferentes templos, y que sin lugar a dudas representa hasta el día de hoy una especie como de vara con que se mide con respecto a el trabajo mágico, al trabajo interno, y sobre todo en hacia dónde dirigir desde el punto de vista esotérico los trabajos de la conciencia del ser humano. Bueno, y con esto finaliza este podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche, en el cual en el capítulo de hoy hemos visto superficialmente un poco de la historia de esta famosa orden mágica y esotérica conocida como la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Nos vemos en un próximo podcast. Que estén bien. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.